Querido Jesús, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por el tabernáculo, el título de nuestra lección de escuela sabática. Gracias por la lección 13, la última, 13º sábado. Y por este 27 de septiembre, sábado santo. Gracias por mi padre que me ayuda en el español, por mi esposa con la música y por mi hijo que está detrás de cámaras. Bendice el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cambiar un poquito para esta semana y en vez de poner los títulos, le voy a poner un signo de interrogación a cada subtítulo. Vamos a seguir con los 7 versículos y los 7 relatos para cada día. Empiezo con el título general, el tronco principal de toda la lección. El tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Viene del latín tabernaculum, que significa cabina, lugar de vivienda, también cabaña o una tienda de campaña. El tabernáculo del Antiguo Testamento, la tienda de campaña del Antiguo Testamento, demostraba la cercanía de Dios con la humanidad. Quiero vivir con ustedes. Quiero compartir con ustedes. Quiero revelar mis mayores verdades con ustedes. Quiero salvarlos a ustedes y quiero darles el símbolo de la justificación, santificación, redención y glorificación. Vamos al versículo de memoria. Éxodo 40, 34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo del encuentro y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, porque la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día y de noche había fuego sobre él, ante los ojos de toda la casa de Israel durante todos sus viajes. Básicamente nube y fuego, fuego y nube. ¿Qué era la nube? Era una prefiguración de Jesucristo y del Espíritu Santo. El tabernáculo apuntaba a una imagen hacia el futuro. En Jesucristo, el Verbo, Juan capítulo 1, 14, se hace carne, habita entre nosotros, vemos su gloria. Y hoy, por medio del Espíritu Santo, la presencia de Dios llena a los creyentes como su templo vivo. El fuego, por otro lado, en la noche, era el poder de la santidad de Dios. Cuando Moisés ve la gloria llenar el tabernáculo, ni siquiera se atina o puede entrar. La presencia de Dios es poderosa. La presencia de Dios es abrumadora, es santa, enseña reverencia, nos acerca a un Dios con humildad, nos acerca con asombro, nos acerca con adoración. Tanto la nube como el fuego muestran que Dios no está distante. Su poderosa presencia trae luz en la oscuridad y dirección en la confusión, en la santidad, y está para vivir con nosotros con el único propósito de transformar los corazones. Repito, Juan 1:14. En la Biblia dice, el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. La palabra griega para eskenosen, que literalmente significa habitó, vivió, compartió entre nosotros. Esa palabra habitar en griego es puso su carpa, puso su tienda, puso su tabernáculo entre nosotros. Es la misma palabra en griego para los dos.
voy a traducirlo de otra forma. Tabernaculizó. Jesús tabernaculizó su presencia entre nosotros. El verbo está aquí, hermano. Aquel que es eterno, que estaba con Dios y es Dios, no permanece distante. Viene a este mundo, se hace carne, pone su tienda aquí. ¿Puede ser? Uno se pregunta. ¿Dios con piel? Uno se pregunta. ¿Caminando por nuestros caminos polvorientos? Uno se pregunta. ¿Sentado en nuestras mesas? He venido a habitar con ustedes. No estoy lejos. Vivo aquí, dice Jesús, entre ustedes. Ven y ve, ven y sígueme. He hecho mi hogar con ustedes. ¿Quién le teme a un bebecito? ¿Quién le tiene miedo a un recién nacido? Jesús vino no para aterrorizar, sino para acercarse. Pastores, actividades pastoriles de ovejas, sabios y hasta los niños podían acercarse a él literalmente. Jesús vino como un bebé para cumplir las promesas de Dios, para compartir plenamente nuestra humanidad y para modelar la humildad y el crecimiento y mostrarnos a un Dios que no está distante, sino accesible y cercano. Domingo 21 de septiembre. ¿Qué es el sábado del Señor? Pregunto a mi clase de escuela sabática, ¿qué cosa es el sábado del Señor? ¿Un día para ir a la iglesia? Bueno, no dice. El cuarto mandamiento no dice, vayan a la iglesia el sábado. Entonces, ¿qué es el sábado? Vamos al texto. Y Moisés reunió a toda la congregación, Éxodo 35, de los hijos de Israel, y les dijo, estas son las palabras que el Señor ha mandado que hagáis. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será para vosotros un día santo, un sábado de reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo en él será muerto. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Dos cosas. El sábado es un memorial de la creación. Número 2, el sábado es un memorial de la redención. ¿Por qué? Porque en el sábado Jesús terminó su obra, Génesis capítulo 2, 1 al 3, y en el sábado, 2000 años, 4000 años después, Jesús descansó después de haber salvado, redimido, dado vida eterna, muerto en la cruz. Descansó ese día santo. Déjame explicártelo con un relato. Por el año 1959, mi señor padre en la Universidad La Cantuta de Lima tuvo una cuarentena de soldados. Miles de soldados rodearon la universidad. Y había una señorita que a las 6 de la tarde, me está escuchando allá afuera, está escuchando la historia, para ver si es veraz los detalles que... Voy a dar, sí, no es un documental, pero voy a dar los detalles de lo que está escuchando mi señor padre. Bueno, él estaba entre los revoltosos, izquierdistas, apristas, y habían sido cerrados por la policía. Pero en la iglesia adventista de Chosica, el pastor dijo, ¿quién de ustedes quiere pasar con comida, un costal de papas y camotes y yucas y choclos y maíz, arroz? Porque los jóvenes, están en cuarentena. Va a haber un tren que pasa por adelante y el tren se va a parar a las 6 de la tarde el viernes por 5 minutos. Alguien levantó, ¡yo! Desde atrás la señorita. ¡Yo!
y ella llevó el costal y todos los viernes el tren se detenía. El muchacho no eran casados, no eran novios, ambos estaban por sus propios caminos, él con su camino por Apurímac, ella con su otro camino, pero al momento de encontrarse empezaron solteros a amistarse. Al viernes siguiente lo mismo, al viernes siguiente lo mismo. Pasaron 3 años y esos se casaron, tanto él como ella, en 1963, febrero 19. Eso es el sábado. Es una cita de amor entre dos personas que se aman. No es solamente un día de ir a la iglesia. No es solamente un día de no prender el fuego. No es solamente un día de hacer la obra misionera. No es solamente un día para cantar. No es solamente un día para escuchar el lindo sermón en la iglesia. Por encima de todo, el sábado es una cita de amor entre dos personas que se aman. Lunes 22 en el folleto, en forma de pregunta. ¿Qué espíritu debe habitar en nuestro corazón cuando nosotros damos nuestras ofrendas? ¿Cuál es el espíritu? ¿Regañadientas? ¿Tristeza? ¿Dolor de estar despojándome de los $250? ¿Qué espíritu? Vamos al texto. Éxodo 36:5. Y hablaron a Moisés. El pueblo trae mucho más de lo suficiente para el servicio del trabajo que el Señor mandó hacer. Porque cuando estás feliz en el corazón, no hay el peso del deber, del mandato, ni la sombra de la resistencia, sino la llama vibrante de la gratitud. Un espíritu de amor que ve en cada moneda, en cada don, un susurro de gracias, Dios. Un espíritu de fe que confía en el dador de todas las cosas buenas para multiplicar lo que ponemos en sus manos. Un espíritu de gozo que sabe dar no es una pérdida, sino ganancia. Y finalmente, un espíritu de entrega que deposita no solo el tesoro, sino el corazón mismo sobre el altar. Porque Dios ama al dador alegre y las ofrendas nacidas del amor se convierten en el incienso ante su presencia. Te lo cuento con el relato del folleto de escuela sabática. Moisés, vamos a retroceder, 1500 años antes de Cristo, Moisés se pone delante del pueblo. Escuchen todos, dice Moisés. El Señor nos ha mandado construirle una morada sagrada, un lugar donde su presencia reposará entre nosotros. Traigan sus ofrendas, el oro, la plata, el bronce, el lino fino, el pelo de cabra, las pieles, la madera de acacia, el aceite para las lámparas, las especies para el aceite de la unción, las piedras preciosas. Las vestiduras de los sacerdotes necesitan estas piedras preciosas, que todos los que tengan corazón y dispuestos den libremente al Señor. En ese momento el pueblo se agita, el pueblo sonríe. Hombres y mujeres corren de regreso a sus tiendas. Pronto corrientes de israelitas regresan, brazos llenos, aretes de oro, anillos y collares, telas finas, maderas pulidas, piedras preciosas. Mujeres hábiles hilan la lana, atraen hilo de teñido, otras más trabajan con sabiduría. Los líderes presentan piedras de onix, otras de joyas, de aceites y de especies. Moisés sonríe mientras el flujo continúa. Cada mañana llegan más personas, sus regalos apilándose más y más alto. Bezaleel y Aholiab, los artesanos, dan un paso adelante. Dios nos ha llamado con el Espíritu. Dios nos ha empoderado, nos ha dado un talento. Los trabajadores reúnen materiales.
Finalmente los artesanos corren hacia Moisés y dicen, por favor, dígale al pueblo que ya se detenga. Ya tenemos suficiente oro, ya tenemos suficientemente plata, tenemos más de lo que podemos utilizar. Han dado con gozo, han dado con entrega, han dado con fe. La morada del Señor se construirá con abundancia. Moisés levanta la mano y proclama, no se necesitan más ofrendas. Y el pueblo se regocija, porque su generosidad ha desbordado. Y la morada de Dios se levantará entre ellos. Martes, septiembre 23. La pregunta, ¿por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas cuando se construyó el tabernáculo? ¿Por qué? Vamos a la Biblia. Lo he llenado del Espíritu de Dios, dándole gran sabiduría, dándole gran habilidad y destreza en todo tipo de oficios, para diseñar obras artísticas en oro, plata y bronce, para cortar y engorzar piedras, para trabajar la madera y para dedicarse a toda clase de artesanía. El Espíritu de Dios valora el orden, la excelencia y la intencionalidad. Cada detalle importaba, desde los materiales utilizados hasta las medidas, porque esta morada no era solo un oficio, era la expresión visible de su gloria y santidad. Al proporcionar instrucciones detalladas, Dios muestra que nada es demasiado pequeño para su atención. Cada puntada, cada talla, cada pieza de oro refleja su propósito y refleja su belleza. Además, Dios es el que da poder, Dios es el que capacita, Dios es el que da talentos a las personas con habilidades, con sabiduría, llena del Espíritu Santo para cumplir su voluntad perfectamente. Esto nos enseña que cuando servimos a Dios, ya sea en adoración, ministerio o en la vida diaria, nuestra atención importa, nuestro detalle importa, y Él nos provee tanto la guía como la capacidad para honrarlo plenamente. Vamos al tabernáculo mismo. Miren, acá está la foto. Telas, cortinas, el arca, la mesa de la proposición, el candelabro adentro del lugar santo, el holocausto, la fuente para lavarse, el atrio, los materiales usados para construir el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, mostrar cómo salva a quien se arrepiente, revelar el plan de Dios para un futuro glorioso y libre de maldad, un lugar de adoración, un lugar de alabanza y un lugar de acción de gracias. Miércoles 24 de septiembre, ¿cómo discernían los israelitas la presencia de Dios? Vamos al versículo de hoy. Éxodo 40:34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo del encuentro y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Los israelitas discernían la presencia de Dios. La nube y el llenado del tabernáculo con su gloria eran señales claras de Dios, que Él moraba entre nosotros. Esto les enseñó que la presencia de Dios es real, es poderosa, es central para sus vidas, y esa presencia los guía y los protege donde quiera que vayan. Consumado es. El texto bíblico afirma que el trabajo había sido terminado. Al final de la semana de la creación, consumado es. Al final de la terminación del trabajo de tabernáculo, en el día de clausura, consumado es. Y cuando Cristo estuvo en la cruz, consumado es. ¿Qué había sido consumado? ¿Qué había terminado? 3 cosas. Número 1, la obra de la redención.
Número 2, el cumplimiento de la profecía. Y número 3, el fin de la separación del hombre con Dios. La barrera causada por el pecado entre Dios y el hombre había sido eliminada. De ahí viene la palabra religión. Volver a, ligión, ligar. Volver a ligar lo que estaba desligado. ¿Qué había sido terminado? La separación. Esa separación del hombre con Dios había sido eliminada. A través de su muerte se abrió el acceso a Dios y se completó la reconciliación. Era el símbolo del desgarro del velo del templo en ese momento. Consumado es todos los sacrificios. Consumados son todas las libaciones. Consumados son todos los corderitos degollados. Ahora es el fin de esa ley ceremonial. Jueves 25 de septiembre. ¿Cómo se compara la encarnación de Jesucristo con el tabernáculo? ¿Cuál es la comparación entre la encarnación de Jesucristo por un lado y el tabernáculo? Pues vamos a la Biblia. Mateo 18:20. Porque donde dos, aquí está Jesucristo. Esta es la respuesta a la pregunta. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí, ahí estoy yo. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo estoy? ¿Quién es ese yo soy el que soy? ¿Quién es ese yo? Jesucristo, en medio de ellos. Esto significa dos cosas. Número uno, Jesucristo está en los grupos pequeños. El poder de Dios no depende del tamaño ni de la grandeza. Incluso una pequeña reunión de creyentes, solo 2 o 3, se convierte en un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra. El número físico es pequeño, pero el impacto espiritual es ilimitado. En segundo lugar, ¿qué significa este Dios con nosotros? La unidad desbloquea el poder espiritual. El enfoque está estar en mi nombre, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Cuando los creyentes se reúnen en acuerdo en Cristo y en propósito, el propósito de Cristo, centrados en Cristo, acceden a su autoridad. No es el esfuerzo humano lo que cuenta, sino la alineación con la voluntad de Dios. Y déjame darte una cosita entre paréntesis. Cuando haces estas dos cosas, a manera de pie de página, déjame decirte algo entre paréntesis. Porque este versículo muchas veces ha sido utilizado para justificar la baja asistencia a los miércoles de noche. Y cuando vienen 2 gatitos, 3 gatitos usan este versículo en Mateo 18:20. No, déjame darte algo entre paréntesis. Aquí en este grupo hay una seguridad y hay una protección. Esto no se trata solo de unirse 2 o 3, sino de dar un ánimo mutuo, una responsabilidad por el hermano que sufre, una oración intercesora por la madre que está sufriendo y ayudarlo, no solo espiritualmente con la oración, sino yendo a las necesidades físicas de esa persona. ¿Jesús promete su presencia? Sí. ¿Jesús promete su fortaleza? Sí. ¿Jesús promete su guía y conducción? Sí. Sin embargo, nos recuerda que nunca estamos solos en tanto y en cuanto sigamos con el propósito de llevar las almas a los pies de Cristo. Una clase de escuela sabática que no bautiza, un grupo de oración del miércoles que no bautiza, voy a decirte como los borrachitos que van a la taberna, si no toma vino, ¿a qué vino? No tiene sentido. Cierro mi paréntesis y vamos al siguiente día.
Este es mi amigo de la reunión de oración. Quiero promoverlo esta noche. Hoy es miércoles. Y esta noche de miércoles va a haber grupo de oración con este excelente y extraordinario líder. Espiritualmente a las 7 de la noche en el Corazón, Salón de Propósitos Múltiples. Está dirigida por Richard Castle. Esta reunión ofrece un tiempo dedicado a la oración colectiva, la reflexión y el apoyo comunitario. Es una oportunidad para que los asistentes se reúnan en fe, buscando el crecimiento espiritual y la conexión con Él. Tenemos lectura de la Biblia, oración guiada, intercambio de testimonios personales y lo más lindo es que todos dan testimonio, absolutamente todos. Si estás interesado en asistir o aprender más, lo mejor sería ponerse en contacto directamente con la Iglesia Adventista de Fullerton o visitar su sitio web oficializado para obtener la información más actualizada y cualquier actualización sobre el calendario y el formato de la reunión de oración. Esta noche a las 7. Cierro mi paréntesis y continúo con el folleto de Escuela Sabática. Viernes, septiembre 26. Pensamiento adicional. Y para eso voy a leer letra por letra la pregunta. Hay 3 preguntas. Número 1. ¿Qué simboliza la sangre? ¿Y a qué apuntaba en últimas instancias todos estos sacrificios? Respondo. Bueno, no interesa mi respuesta en realidad. Yo no voy a decir, yo opino. Lo que interesa es la Biblia. Hebreos 9:12. ¿Qué dice la Biblia esta pregunta? No entró por medio de la sangre de cabras. No más cabras. No más terneros. Sino que entró en el lugar santísimo de una vez por todas por su propia sangre, obteniendo así la redención eterna. Pregunta número 2. Folleto de Escuela Sabática, día viernes. Por asombrosos que sea que Dios, el creador del universo, habite en el santuario entre su pueblo, cuánto más asombroso es que Él venga a habitar entre nosotros como uno de nosotros, un ser humano. Respondo a la pregunta. Juan 1:14. La palabra o el verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo, que vino del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Esto muestra que el Creador no solo habita en su santuario, sino que vino personalmente para vivir entre nosotros, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, y también en el corazón. Como sumo sacerdote, el versículo 1 nos dice que Jesús ahora se sienta en la derecha de Dios como nuestro sumo sacerdote. A diferencia de los sacerdotes humanos que servían en el santuario terrenal, Él ahora sirve de manera permanente y perfecta, intercediendo por nosotros ante Dios. El santuario terrenal, como sombra, los versículos 2 a 5 explican que el templo y sus servicios eran simbólicos. El versículo 6 enfatiza que Jesús es el mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. 2.300 tardes y mañanas, 457, 1844. ¿Qué ocurrió en 1844? Acabamos de leer. Salió del lugar santo al lugar santísimo e empezó el juicio investigador. Que Dios te bendiga para que cuando llegue tu nombre puedas levantar la mano y decir, estoy salvo, estoy seguro de su salvación. No por mi comportamiento, no por mi conducta, sino por las obras de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.